Independiente para que haga la exposición de sus ideas. Me van a contar eso. Muy buenos días, agradezco la asistencia de todas y todos ustedes. De acuerdo a la mecánica que nos acaba de decir Hilario, vamos a presentar un video de lo que es Jalapa, más o menos de 4 minutos aproximadamente. Posteriormente, por supuesto, a mi querido amigo Carlos Abreu le entregaré la plataforma electoral que presentamos ante el Instituto Nacional Electoral para que puedan ver cuáles son nuestras propuestas en concreto, independientemente de lo que voy a exponer el día de hoy. Y antes de empezar, bueno, pues quiero felicitar ampliamente, ya lo decía Jacobo, solamente el MOPI y ustedes han hecho este ejercicio, lo celebro. Los demócratas siempre pedimos que el debate de lo que lleva la calidad de la democracia sea lo que prive, y no lo que ayer leímos con supina ignorancia del representante del PRI. Bueno, y ahora ya ustedes quieren denunciarse electorales. Frente a eso, pues yo lo que sí daría paso es a ver este primer video y después a exponer.
partidos políticos tienen a Jalapa sumida en el desempleo, inseguridad, escasez de agua, tráfico infernal, desatención cultural, problemas de basura, baches y recientemente el riesgo del gasoil. Es el tiempo de una Jalapa independiente de los partidos y sus políticos ineficientes. Juntos podemos. Así como Adam Smith, antes de escribir La riqueza de las naciones, tuvo que escribir un libro sobre filosofía política, la teoría de los sentimientos morales. El eje de mi propuesta es construir una sociedad decente, de acuerdo al filósofo Margalis. ¿Qué significa una sociedad decente? Que no debe ser humillada por ninguna institución. Lo que he recogido en Jalapa, en primerísimo lugar, es el tema del empleo. Muchas de las calles han sido, por supuesto con sus habitantes también, humillados por los distintos gobiernos municipales. Desde hace 22 años hay calles que se inundan en este municipio y ningún gobierno ha hecho absolutamente nada. ¿Y qué más que estar con ustedes también? ¿Cuánto no les debe el gobierno del Estado? También en ese sentido debemos evitar ser humillados por las instituciones públicas. Aquí traigo el presupuesto 2015. Es parte de lo que tiene que hacer un diputado federal. 4.6 billones de pesos son los que se van a ejercer en 2015. Pero aquí hay muchísimos economistas. Aquí podemos decir que lo que Cársteres acaba de decir hace algunos días de la turbulencia es que, espero equivocarme, pero va a significar una nueva devaluación. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha devaluado al peso en un 23%. Seguramente nos vamos a hacer un 10 o un 15% más después de las elecciones, lamentablemente. El gobierno no quiere hablar de la crisis a la cual nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Y esta idea absurda para mí, que me tocaría como diputado federal, el presupuesto base cero. Esto Peter Thiel lo utiliza en 1970 en la Texas Instruments, y después James Carter o Jimmy Carter en el 79 lo aplica en los Estados Unidos. Al siguiente año fue expulsado del poder. Necesitamos planeación. En este país solamente se planea seccionalmente o trimestralmente como un requisito jurídico. Esto también es una exigencia, dice Videgaray. El Banco Mundial nos va a ayudar para construir el presupuesto base cero. A mí me parece que estamos en una complicación no solamente presupuestal, financiera, de infraestructura, por un primer problema, la caída del precio del petróleo. Esto es lo que va a dinamitar este presupuesto base cero. Hay algunos economistas que no se ponen de acuerdo, pero el presupuesto está comprometido del 73 o al 90% en sueldos, salarios y pago de pensiones. Son 105 sistemas de pensiones en el país con 4.3 millones de jubilados y pensionados. Y hoy lo que es Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que acabamos de hacer una especie de FOBAPROA, son 2.000 millones de pesos que se tienen que pagar por esas jubilaciones y por esas pensiones. Es así que plantear un presupuesto de base cero me parece muy complicado, no solamente absurdo, por cómo está la situación económica del país. Mi agenda legislativa para con ustedes sería de manera horizontal y vertical. Horizontal, lo primero que voy a hacer es un punto de acuerdo para reconstruir la economía del país. Tenemos estados fallidos, más allá de Michoacán, Guerrero, Veracruz está en esa área. Tenemos que hacer un plan de rescate de las finanzas estatales. Veracruz no solamente está convirtiéndose en un estado fallido, sino también en un estado inviable. Y de manera vertical, hay que hacer una ley estatal de deuda pública.
abrogar el Código Financiero de los artículos 311 a 348, donde viene plasmado lo de la deuda. Me comprometo a tener reuniones con la Comisión de Hacienda y de Presupuesto para atender el problema de los empresarios de Jalapa. Pusimos los Juegos Centroamericanos porque fue la gran estafa. Se le debe a la ADO de 22 millones, a los trabajadores 7 millones, a Fox Sport 22 millones y a todos los empresarios que participaron también en esto. Y hicieron el megacomplejo. Mega es un mega gallinero. Si ustedes fueron, se asomaron a la USBI, también es el ridículo también en cuanto a lo que tenemos de obra, de infraestructura en Jalapa. Yo veo muy preocupado al PRI en Jalapa, es una derrota más que anunciada. Tenemos partidos oficiales sin candidato. Interpuse ante la unidad de fiscalización que investiguen a la candidata, porque el recurso que interpuso Acción Nacional sobre su propaganda, el PRI y el Verde dijeron: no es mi propaganda, yo no contraté nada. Entonces le estoy pidiendo a la unidad de fiscalización que me diga quién compró esa publicidad, y si lo compró la candidata, por supuesto que ya rebasó el 10% de su aportación que debe dar, que son 126,000 pesos, que es el total de campaña. En esta semana interpondré otra para el Verde para seguir cuestionando y sujetando a la legalidad al partido que siempre ha jugado desde la ilegalidad. Cuando vamos a pasar a la sesión de preguntas, les voy a pedir que hagan su pregunta lo más breve y concisa posible para que haya oportunidad de que todos puedan preguntar y se puedan dar preguntas y respuestas más amplias. No sé si tenemos algún micrófono por ahí o a viva voz. ¿Sí? Por favor, adelante. Buenos días. En primer lugar, celebrar a los organizadores de este foro. Creo que para elegir bien hay que informarse primero. Más que una pregunta, quisiera hacer un voto para que este ejercicio tenga como resultado un esquema en el que tengamos completo el juego democrático. Ya sabemos quiénes son ustedes, los candidatos. Ustedes ya saben quiénes somos nosotros. Lo que hace falta, candidatos, es saber cuál es la propuesta, porque hasta ahorita se ha visto una pobreza de propuestas, desde mi punto de vista, de todos los partidos, de todos los candidatos. Ojalá este foro abone para que sepamos cuáles son las propuestas concretas. Lo demás ya lo sabemos. ¿Quién es quién? Gracias. Una nueva constitución política. Vamos a cumplir 100 años dentro de 2 años. En el siglo XIX, para modificar una constitución, ya sea la del 24 o la del 57, tenía que pasar una guerra civil. El 80% de las transiciones a la democracia en el mundo han terminado con una constitución política. Del 77 al 94 se cambiaron 15 constituciones en América Latina. Necesitamos estar en ese contexto latinoamericano. Eliminar el fuero, reducir a 100 diputados plurinominales, reducir 32 senadores, la segunda vuelta electoral, el balotaje en ese sentido, fue la tesis doctoral de Jacobo Budina, por ejemplo, el plano municipal. Necesitamos también en la parte social, y voy a agregar, yo creo que necesitamos 2.000 millones de pesos para la parte social y reactivar. En la parte de Prospera, desde el gobierno federal anterior, 2008-2007, se pidieron $5,000 millones al Banco Mundial para financiar todas estas becas, y que paulatinamente se está convirtiendo en deuda pública externa. Entonces tenemos que meter al otro INE, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya decía aquí Jacobo cuáles son las propuestas del plan educativo, sujetar a un nuevo diseño institucional de Prospera para
insertarlos a la competitividad y a la productividad de estos jóvenes, porque se quedan en un bolsón que ya no hacen absolutamente nada. El 3% para ciencia y tecnología, hoy tenemos el 0.7%, la diferencia y la brecha entre los países hoy, entre la riqueza y la pobreza, es la ciencia y la tecnología. Creo que, por supuesto que tenemos que revisar las 11 reformas estructurales. Una reforma solamente se evalúa después de 5 años. Pero el problema de este gobierno federal, que nada más están en Pachuca y en Atlacomulco, no tienen una visión geopolítica, ni entienden la globalización, no sabían que existía la OPEP o que existía un país que se llama Arabia Saudita, ¿no? Entonces nos pasó igual como en el contexto de López Portillo, que en ese tiempo íbamos a administrar la abundancia, hoy tenemos que administrar las reformas. Entonces, por supuesto que hay una propuesta definida. Yo además quiero comentarte que lo que recojo en campaña, pero suscribí también con el México que merecemos, que es una agenda ciudadana para que México pueda cambiar en ese sentido. Tenemos muchas complicidades, tenemos un problema de cumplimiento del Estado de Derecho, y eso afecta a la economía también, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que empezar a romper los círculos viciosos de este país. Gracias. ¿Una pregunta más? Por favor. Adelante. Sí, es que buenos días, felicidades por la organización que nos permiten a los ciudadanos informarnos solamente porque nos pusiste sobre un punto de acuerdo de la deuda hacia los empresarios y no hubo más exposición. Sí, también hay que proponer una ley estatal de pagos sobre esas deudas. Han estado con 5 secretarios, estarán con 6 o con 7 más negociando y la negociación está agotada. Tenemos que sujetar a este gobierno estatal al cumplimiento de sus compromisos. Estaba revisando la ley estatal de Oaxaca y es tan clara, tan contundente frente a lo que tenemos en un código financiero. Yo no soy muy partidario de los códigos, es una herencia de Napoleón Bonaparte. Hoy el mundo es mucho más especializado. Yo no comparto mucho, estamos en un derecho más posmoderno, sistémico y francamente no lo comparto. Pero en este caso, ¿por qué estoy planteando una ley estatal de deuda pública? Hilario Barcelata ha definido muy bien que la deuda contraída en este gobierno es anticonstitucional. La deuda solamente se puede contraer para inversión de proyectos de desarrollo. Se contrajo para pagar la deuda. Entonces necesitamos tener una regulación mucho más acabada para el cumplimiento del pago de los empresarios. Porque déjenme decirles que en campaña toda la gente te pide empleo. Y en un sentido de pedagogía política, les digo, un diputado no hace empleos. Son ustedes los que los deben hacer. Pero si tienen deuda, si les adeudan a ustedes, pues no podemos romper el círculo vicioso. No se genera demanda. Me estaba dando un dato Carlos Abreu que en el estado de Veracruz 3.500 negocios han quebrado en estos últimos meses. Esto es grave. Es grave. Pero en un estado que no pasa nada. Que no pasa nada. Hasta que pasa. Entonces, este estado fallido, que se está convirtiendo en un estado inviable, tenemos que regularlo. Y tenemos que darle solución, por supuesto, a la problemática de los empresarios de Jalapa, que es un tema recurrente, pero además, por eso mencioné que necesitamos una sociedad decente que no permita ser humillada. Fueron hasta corridos de la Secretaría de Finanzas, de acuerdo a las crónicas periodísticas. Y ese es un trato que no se merecen ni ustedes ni nadie. El micrófono por acá, tenemos una pregunta nuestra. Así es, nada más le preguntaría a Lalo, ¿qué es lo que, si estuviera en tus manos la decisión
del rector de la UPAP, ¿qué le aconsejarías que hiciera para remediar este mal que está dañando a tantos veracruzanos? Es un engaño popular. Gracias. El mejor homenaje que yo le haría a don Guillermo Zúñiga Martínez es desaparecer la UPAP. ¿Por qué? Se quedaron en el viejo concepto que las universidades son masivas. Es una universidad que tiene más carreras que aulas. A los maestros se les paga año o año y medio posteriormente. Y hoy, que me da una enorme pena y vergüenza, que se desató la grilla como si fuera un hueso del Comité Directivo Municipal de ¿no? Y estamos en una economía del conocimiento. La educación debe ser el eje del desarrollo de este país y no debe ser una olla de grillos, ¿no? Creo que hay carreras hasta de magia negra o no sé, ¿no? O sea, es tan absurdo lo que tiene esa universidad que el mejor homenaje que yo le haría a don Guillermo Zúñiga Martínez es hacer otro decreto para quitar esa universidad, porque es inconcebible que alguien por motivos personales o laborales se pueda ir a Puebla o a Tlaxcala y su título no vale. Son las herencias negras del Fidelato, el engaño a la sociedad, la burla a la sociedad. Por eso ayer dije que me da mucho gusto que se vaya al verde, ahí donde reciclan la basura. Agradecemos mucho la participación de... Vamos a tener tiempo para una última pregunta. José Luis, por favor. Muchas gracias. Le agradezco a Pino y a Carlos Abreu la invitación. Escuché muy atentamente tu propuesta, Jaramillo. Obviamente se nota tu capacidad, tu experiencia, que has sido legislador, y obviamente no podemos engañar más a los electores con propuestas, con promesas. Hay un tema que a todos nos preocupa en serio, que no lo tocaste, que es el tema de la inseguridad. Yo no he visto a muchos de los aspirantes, candidatos por Jalapa, estamos hablando de Jalapa, que toquen ese tema. No los he visto en los diferentes medios de comunicación. Lo que sí he visto son declaraciones de un secretario de Seguridad Pública del Estado que dice que no va a cambiar su estrategia de seguridad, cuando está viendo que, no voy a mencionar las series de acontecimientos porque todos los conocemos. Hay familias muy preocupadas y debemos de estar preocupados. Y todavía en una soberbia dice que él no va a renunciar. Digo, yo creo que ahí este foro, con todo respeto, debe de encauzar un compromiso de todos. Digo, aquí hay gente muy preparada, como el maestro García Marrero, por ahí lo vi, que son gente que, maestro, que yo admiro, que yo veo que es un hombre serio, honesto, pero tampoco lo escucho. Digo, hay temor, a lo mejor hay temor de hablar, pero no podemos quedarnos callados. Los que hemos sido visitados por los amigos de lo ajeno, que no resuelven nada, nadie denuncia, nadie dice nada porque no resuelven nada. Yo creo que aquí debe de tomarse un compromiso con los empresarios, con las cámaras empresariales, para que cuestionen y exhorten que por favor se pongan las pilas los que están a cargo de la seguridad de este importante estado. Gracias.
Es la pregunta pertinente y es el otro segundo tema que te piden en Jalapa también, el tema de la seguridad pública. Lamentablemente Veracruz ha perdido libertad de tránsito hacia el norte y hacia el sur. Ustedes pueden leer hacia el sur, son asaltados los autobuses ya de hoy, son violadas las mujeres. Y en Pánuco, cuando salen de Pánuco a Jalapa, a los 15 minutos son asaltados ya los autobuses. Ese estado, además de que se contaminó por Tamaulipas, ya no solamente es incapaz, sino tenemos un gobierno ausente. Qué bueno que tocaste lo de mi experiencia legislativa. A nosotros nos tocó aprobar en 2008, con plazo a 2016, la reforma sobre la justicia y esto que lo podemos reducir a los juicios orales. Veracruz es el último estado en cumplir con la instrumentación de los juicios orales. 8 años tuvieron que pasar y todavía le pidieron 2 prórrogas al Congreso del Estado para poder implementar esto. Es un cambio civilizatorio en el mundo jurídico. Yo estoy a favor del mando único. De las 2.457 policías que hay en el país, a nivel municipal, el 35% no tiene policía. Yo no entiendo lo que decíamos hace un rato. Si tú planteas en un presupuesto base cero, pueden leerlo, es público, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dice que va a implementar una policía única y te meten la fuerza civil. Entonces es un gobierno que no solamente se contradice en lo que ha planeado, sino que además, de acuerdo a los estándares de la ONU, de 1,000 policías por un determinado número de habitantes, Veracruz tampoco lo cumple. O cuando desaparecieron la policía intermunicipal Tlalnehuayocan, Jalapa, Banderilla, no sabemos cuántos policías tiene Veracruz, no sabemos cuántos policías están certificados. Es un asunto de policías, es un asunto también de desarrollo social. En paz descanse Juan Camilo Muriño, en alguna charla que tuvimos, le dije, no es un asunto como lo están enfocando ustedes. Ahí hay que copiar el modelo de Colombia, el modelo de desarrollo social que tienen para darle empleo a los ciudadanos, para darle educación a los jóvenes, y tendrías un sicario menos en la calle, o un halcón, o un informante de la ilegalidad. Y yo coincido con nuestro amigo José Luis Santiago, hay que entrar. Por supuesto, yo estoy dispuesto no solamente a suscribirlo con ustedes, sino también a transitar de un asunto de policías y de presupuestos para rediseñar cuál es la estrategia de seguridad pública, porque se está convirtiendo en un problema también de seguridad nacional. Tenemos bandas internacionales que están operando. Hoy, de los secuestros en Veracruz pasamos a los feminicidios en estos últimos días. Y esto es lo más grave que le puede pasar a un Estado. No solamente nos tenemos que preocuparnos, tenemos que ocupar, pero yo estaría en una propuesta de una policía única. Gracias.